Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros una noticia pequeñita pero muy interesante, y es que han hallado en una tablilla cuneiforme sumeria. Ya sabéis que Sumer es anterior a Egipto, aunque, aunque los egipcios se empeñan en que no es así. Es bastante anterior por los restos arqueológicos, o sea, aunque fue investigada más tarde y con menos presupuesto, porque para los egipcios Sumer, o sea, el turismo es el primer, o sea, su economía está basada en el turismo, y la zona de Sumer siempre ha estado sometida a muchísimas confrontaciones porque es la zona del Tigre y el Éufrates. Bueno, la han encontrado en una ciudad, ahora lo contaré, dentro de lo que era la historia de la mitología, la cosmogonía de los sumerios, que tan bonita nos lo cuenta Kramer. Pues había como unos protocolos, como suele haber, porque todos los pensamientos de la época pues tienen un algoritmo, que diríamos hoy, un patrón, ¿no? Y, pero resulta que esta tablilla que han traducido, que realmente se encontró hace bastante tiempo, pero no había sido traducida ni estudiada hasta ahora, ha tenido unos resultados sorprendentes, porque resulta que en la trama, en lo que es la historia de la tablilla, pues lo que se enfrenta son un zorro y un dios, porque normalmente eran los dioses los que solucionaban se contaron una historia muy bonita, pero eran los dioses los que solucionaban las cosas, ¿no? Y aquí es un vulgar animal del bosque el que soluciona las cosas. Ay, madre mía. Eh, bueno, es que eso es publicidad. Y llama la atención porque resulta, hay un dios. Os voy a hacer una síntesis así rápida. Yo siempre cuento al final de las películas. Hay un dios, o sea, hay un dios que es el dios de la lluvia, del trueno y de tal, que lo simbolizaban un poco por el toro, porque el toro cuando ruge es como un trueno, ¿no? O sea, el toro en esta época, estamos hablando pues de hace, esta ciudad, bueno, estamos hablando de 4.400 años, pero esta ciudad tiene muchísimos años, tiene 7.000 años, esta ciudad donde lo han hallado, esta tablilla. Y, y bueno, pues este dios del trueno y tal, pues en un momento dado secuestrado en el inframundo. Y aunque es el dios del trueno y de las inundaciones, también es el dios de la lluvia. Estamos hablando de un desierto, es el dios de la prosperidad, de la fertilidad, del que, yo que sé, inunda los campos para que los humanos, digamos, sobrevivan, etcétera, etcétera. Es como pasa en Oriente, que un mismo dios a la vez una maravilla y un desastre. Bueno, el caso es que no, se reúnen todos los dioses en una asamblea a ver qué hacemos, porque resulta que los niños se morían nada más nacer, las embarazadas no llegaban al noveno mes, las cosechas no salían, todo. Era una desgracia. Esto me recuerda un cuento de Walt Disney en el cual raptan a no sé quién y el valle se queda que no es fértil y tal. Bueno, y entonces quien saca digamos, a la humanidad de toda esta catástrofe es un zorro. Un zorro que, como todos los animales astutos, baja al inframundo para salvar a este dios, el dios de la tormenta y la fertilidad, y resulta que le ofrecen una comida que en Oriente, por estos códigos educadísimos, no puede rechazar, pero astutamente lo guarda en una bolsa y no se lo come, porque si se lo hubiera comido lo hubieran atrapado. Y entonces, bueno, no se sabe el final de la historia porque falta. Es en escritura cuneiforme, que estaban hechas con caña y que tenía del orden de 3.000 grafías, y te podías pasar un montón de años para aprenderlo. De hecho, los escribas eran los hijos de los escribas, y en la escuela se pasaban toda su infancia y adolescencia, había que estar muchísimos años y era muy complicado, y no salían con trabajo, pero no todos los escribas se promocionaban, porque tenían que tener talento para poder hacer uso de 3.000 y pico grafías. Tened en cuenta que nosotros tenemos 20 y pocas, y algunas veces es complicado, digamos, los sonidos, representarlos con grafías, ¿no? En fin, y no se sabe, pero se supone que es un final feliz, puesto que el mundo tiene que seguir
digamos, funcionando, y este dios de la lluvia y la fertilidad y el trueno, o sea, de las catástrofes y de las bendiciones, era imprescindible, y si no lo hubiera salvado el zorro. Pero lo que llama la atención de toda esta mitología es que no es un asunto de dioses, es un asunto de un dios y un animal de por ahí que lo salva, que es una anomalía dentro de lo que es el protocolo de estos cuentos, de esta mitología que formaban parte, que en realidad toda esta cosmovisión lo que hacía era, digamos, afianzar el poder del rey, o sea, servían, como si dijéramos, al establishment, a afianzarlo, etcétera, etcétera. Bueno, y diciendo estas palabras, os cuento la tablilla que han encontrado con informe, que en realidad no se la han encontrado ahora, pero que la han estudiado ahora y ha sorprendido muchísimo sus conclusiones. Ya sabéis, yo estuve leyendo de Kramer, no sé si se llamaba Sumer, es como un bestseller, ¿no? Y que te sacaba pequeños poemas, pequeños escritos de esta gente, y bueno, sorprenden por la actualidad que tienen, lo modernos que eran. Realmente es el primer conocimiento que tenemos, digamos, de lo que es el progreso de lo humano, la grafía, etcétera. Y que iba yo a contaros algo de Sumer, pero no sé, luego lo contaré, que se me está olvidando. Bueno, pues un equipo de investigadores ha descifrado una antigua tablilla de arcilla que revela un mito desconocido de la mitología sumeria, protagonizada por el dios de la tormenta, que también es el dios de la fertilidad, capturado en el inframundo, y un ingenioso zorro que podía ser el Salvador. Esto del inframundo también está lo que son las historias griegas y romanas también, cómo bajan. Ay, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo ahora, que a la mujer, a su enamorada, le pica una serpiente y tiene que bajar al inframundo, y entonces va tocando su flauta para que apaciguar las fieras y para que no... Ay, no me acuerdo, es muy famoso. Son los mitos, ¿no? Claro, todos los mitos de culturas posteriores beben en los mitos precedentes, y este del inframundo es muy bonito, ¿no? Y después seguirán bebiendo y bebiendo en las historias del inframundo, ¿no? También Eneas. Bueno, la tablilla es conocida como la NI, sabéis que se ponen como unos códigos. 12501 es del 2400 a.C., o sea, de hace 4400 años, y fue encontrada en las ruinas de Nippur. Nippur es una ciudad que era del 5500 a.C., o sea, una ciudad antiquísima de Sumer, y que fue abandonada, no sé si en el 1800 a.C., porque eso ocurría en esta zona, y es que el Éufrates, entre Tigre y el Éufrates, Mesopotamia es Mesopótamos, que significa en griego entre dos ríos. Los griegos son como las lentes que tenemos para mirar, porque son los que nos cuentan las cosas, pero claro, muchas veces nunca es imparcial, porque todos somos parciales cuando opinamos. Y bueno, en una de esas, esta ciudad de Nippur, que se llamaba Nilán o algo así, el meandro que hacía el Éufrates pues se desvió, y entonces pues abandonaron la ciudad. Pero a los 300 años, pues resulta que el meandro volvió al sitio y volvieron a ocupar la ciudad. Es que tener en cuenta que eran tierras fértiles, pero eran también tierras de zona desértica, que si no tenían agua, hola y adiós. Bueno, una de las ciudades, esta es una de las ciudades más importantes de la antigua Mesopotamia, yo que sé, Ur, Lagash, todas estas ciudades maravillosas de la historia antigua, que yo me pierdo en ellas, y que seguramente el Librani lo volveré a leer, porque es que me pierdo también leyéndolo. Yo creo que tiene una mala traducción. Es como, lo he intentado leer varias veces y me leo capítulos, pero termino como fatigada. No sé si es que lo tengo que leer más despacio. Bueno, esta tablilla fue escrita en caracteres cuneiformes, como dije, que había más de 3000 grafías, y está rota, fragmentada, que se dice así. Eso es un eufemismo, ¿no? Quizás por eso pasó desapercibida durante bastante tiempo, aunque fue descubierta en el siglo XIX, o sea, en el 1800. Y la mencionó por primera vez el famosísimo arqueólogo en 1956, el famosísimo arqueólogo Samuel Noah Kramer, que escribió Sumer, que os he dicho que fue un bestseller, pero nunca había sido estudiada en profundidad hasta ahora. La investigadora Hanna Matuszak, no sé yo si será polaca, es que la Universidad de Varsovia es la que tiene más premios Nobel por metro cuadrado.
Son muy buenos investigadores los polacos. Ha liderado un análisis revelando lo que es esta narración, que es única y se sale de lo que son los patrones habituales, que combina elementos de aventura, magia y astucia. El texto cuenta cómo Ixur, que es el dios que os he contado, que es el dios de la tormenta, pero también el dios que fertiliza las tierras, el dios que hace que nazcan los niños, etcétera, etcétera, es capturado en el Kur, que es el inframundo mesopotámico, lo cual provoca un desastre magno en el universo, ¿no? Los ríos se secan, dejan de fluir, porque ahora el dios de la lluvia. Los animales no encuentran alimento, los recién nacidos mueren prematuramente, en fin, todo fatal. El presente y el futuro. Y entonces, ante esta catástrofe, lo que hace Enlil, que es el rey de los dioses, convoca un congreso ahí, un concilio y una asamblea, vamos a dejarlo ahí, una asamblea divina en el cual a ver qué se le ocurre algo para solucionar el tema, para encontrar a alguien que rescate a Iskur y vuelvan a tener lluvia y las cosas funcionen. Y aquí entra en escena un personaje inesperado que es un zorro. A diferencia de otros mitos mesopotámicos donde los héroes suelen ser dioses, guerreros, aguerridos y guapos, o semidioses, en esta historia es que tener en cuenta, ¿cómo se llama la epopeya? La primera epopeya, no me acuerdo, que es también de Sumer. No me acuerdo. Bueno, ahora lo diré. Es un animal astuto que se ofrece para la misión. El texto lo que pasa es que sugiere que el zorro logra engañar a los guardianes de... Todavía no estaba, ¿cómo se llama? El perro de las tres cabezas, custodiando el Averno. Hoy no me acuerdo de nada, cómo se llamaba el perro del Averno. Del inframundo, en fin, que lo engatusa, dice el texto, la tablilla. No rechazó el pan ni el agua que le ofrecieron, pero los escondió en un saco en lugar de consumirlo. Porque si lo hubiera consumido, se queda en el inframundo secular seculorum. Bueno, esta táctica lo que pasa es que recuerda a otros relatos antiguos donde los visitantes del inframundo deben evitar comer o beber allí para no quedar atrapados. El zorro, conocido como un animal en la cultura mesopotámica por tener mucho ingenio, parece ser la clave para liberar a Ishkur y restaurar el orden del universo. El hallazgo importante es un hallazgo importante ya que se trata de un mito inesperado, una narración única, originalísima y muy creativa. Es la primera vez que un animal saca del aprieto a los dioses y encuentra una narración donde Iskur, un dios que está asociado a la lluvia, a las tormentas, es el protagonista. Normalmente en otros mitos su papel es bastante secundario. Además, el hecho de que sea un animal y no un dios el que le salve el pellejo, pues desafía las normas imperantes, las convenciones, en fin, de lo que es la mitología y los protocolos mesopotámicos. Y aunque se mantienen las conexiones con otros mitos, ya que la historia guarda similitudes con leyendas posteriores, como el descenso de Inanna al inframundo o las aventuras de la epopeya de Gilgamesh que os he contado, que es la primera, que narra el diluvio universal 1000 años antes, que lo hicieron los hebreos en la Biblia con Noé, revela que estos temas lo que pasa es que eran recurrentes en lo que era la cultura sumeria, la primera cultura que conocemos. Desafortunadamente la tablilla no sabemos el final, pero se supone que es feliz, está incompleta y no se sabe con certeza si el zorro logró el cometido, rescatar a Skur. Y bueno, pero sin embargo sus traductores dicen que sí. A ver si hacen otro algoritmo como Eneas, hacen uno para los asiriólogos que tienen 3000 grafías y te rellena lo que falta. Sin embargo, los investigadores creen que el relato terminaba con un final feliz, ya que en otras tradiciones mesopotámicas los dioses capturados suelen ser liberados para restaurar el equilibrio del mundo.
Y como señala la investigadora Matusak, dice, aunque el estado fragmentario de la tablilla impide reconstruir la trama completa, los motivos individuales pueden rastrearse en toda la literatura cuneiforme, lo que permite un estudio preliminar de la continuidad y el cambio a lo largo de 2000 años. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.